número 2. Recordarles a los que han tenido alguna inasistencia, justificar, por favor, responder el correo respectivo y en el caso deseen participar, tomar la palabra, por favor levantemos la manito o en todo caso también realizarlo a través del chat del Zoom. Bueno, muy buenas noches con todos y con todas, disculpe. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches. Buenas noches, Violeta. Cedo el pase al docente para que pueda dar inicio a la sesión. Okay. Muy buenas noches, Giselle. Buenas noches con todas y todos. Iniciamos la unidad 2, que como hemos dicho desde el principio del curso es una secuencia. Esta unidad 2 se alimenta de lo que hemos hecho en la unidad 1. Por eso es que quisiera tomarme unos breves minutos para mostrarle, hacer unos comentarios a los trabajos que ustedes han presentado. Estuve revisándolos. Si me permites compartir de la primera máquina, Shirley, de la de docente, por favor. Sí, Liz, por favor, darle acceso al usuario Evilk1 para que pueda como co-host. No, del usuario Efraín Vilca. Vilca, no, del usuario Efraín Vilca, del otro. Ah, del usuario Efraín Vilca, ok. Sí, por favor. Listo, Efraín. ¿Listo? Ok. Bien, a ver, puede ser este de aquí. Veamos. Ok, vamos a ver, como que al azar. Me disculpan, no, es simplemente ilustrativo. Este es un trabajo del grupo 1, correcto. Bien, el grupo 1 eligió como tema los proyectos de inversión en salud en hospitales, ¿no? A ver, ¿a quiénes se identificó como involucrados? Por ejemplo, al Ministerio de Salud, definitivamente, gobierno regional, sociedad civil, contratistas, pues estamos hablando de proyectos de inversión, totalmente adecuado. Aquí un pequeño comentario, ¿no? Nosotros por lo del curso nos limitamos de repente a lo básico, pero en la vida real hay que tener en cuenta de que hay muchísimos más involucrados. Y hay involucrados que están en el plano formal y hay otros que están en el plano informal. Involucrado es todo aquel que pueda ejercer una influencia. Por ejemplo, hasta el tema de estos actores que se dedican, hay veces, no sé, pues a esos procedimientos, vamos a decir, inadecuados, ¿no? Por no darle otro nombre, también serían una suerte de involucrados. De manera que cuando uno es, digamos, hay más tiempo, es más analítico, sale una cantidad mucho mayor de involucrados, ¿ya? Eso es uno. Luego, este grupo hizo la evaluación y coincidió en que todos estaban a favor. Ministerio de Salud, gobierno regional, contratistas, todos querían que se construya. Perfecto. Sí, sí, es correcto. Tal vez podría haber alguien que quiera que no se construya. Creo que en su momento, conversando con el grupo, le decía de repente las clínicas, ¿no? Yo recuerdo un caso cuando estaba en el Ministerio de Salud, las clínicas protestaron, ¿por qué tan cerca? Hay otras clínicas que dijeron también, no, está bien, porque después como que se vuelven a proveedores de servicio del hospital. Entonces, pueden ver ustedes que las clínicas privadas podrían ser tanto una fuerza a favor como también podría ser en contra. Eso es algo que también se da. En las capacidades, ellos consideran, el grupo 1 considera que las capacidades sustanciales son las de organización y las presupuestales. Parece lógico, ¿no? No hay mucho que comentar ahí. Y en la evaluación de capacidades, que es bastante amplio, ¿no? Es bastante amplio lo que han hecho. A ver, primero en esta columna, reviso esta primera columna, lo reviso, y básicamente, bueno, a excepción de, no sé, hay unos 5 casos que considera que no tiene las capacidades, pero en todos los demás sí considera que tiene las capacidades. Cuando uno mira esto de frente, uno dice, uy, qué bien, tienen las capacidades.
¿no? Y cuando uno ve luego, recuerden la B es de si esa capacidad es apreciada, percibida, valorada por los usuarios. Porque puede haber casos en los cuales una entidad tiene capacidad, pero los usuarios no lo perciben, ¿no? Entonces, esta pregunta de la B, esta columna de la B, lo que busca es decir si esa capacidad que ustedes han dicho que tiene la entidad es valorada, es apreciada por los usuarios, ya sean internos o externos. Como verán, en la mayor parte de casos, no voy a revisar uno por uno, pero la mayor parte, digamos, son positivos, ¿no? A tal punto que, vamos a ver en la parte de abajo, se puede decir que en términos generales, los usuarios perciben, digamos, a ver, este es interesante, ha salido acá un promedio de 2.3. ¿Qué significa en capacidades técnicas? Si nosotros evaluamos en un rango del 1 al 4, el punto medio o la media sería 2.5. Cuando sale 2.3 quiere decir que está por debajo. Eso quiere decir que en general, digamos, nuestras capacidades no están siendo bien valoradas. De ahí sale una primera idea que sugiero que lo evalúe el grupo para los trabajos sucesivos, que es que de repente la entidad tiene que fortalecer esa comunicación, porque la comunicación es ese puente entre lo que uno tiene y lo que los demás perciben. Fortalecer esas relaciones, ya sea de comunicación, información, ¿no? Pero también se da lo mismo en las capacidades sociales, más no en las capacidades políticas, ¿no? Y esto es raro, ¿no? Porque si no funciona, generalmente las capacidades sociales son como decir el catalizador. Es decir, cuando una entidad está relacionada con su público lo legitimiza, lo estima, lo aprecia, hasta como se dice, hay veces le perdona varias cosas y le deja hacer varias cosas. Pero acá aparentemente no está muy legitimizado, porque también el índice sale 2.25, que es debajo de la media. Entonces, aquí un comentario general. El trabajo que ha hecho el grupo 1, digamos, en una primera instancia está completo, pero lo que deberíamos hacer, y vamos a exigir un poquito más a partir de la unidad que comienza hoy, de la unidad 2, es también ponerle un poco más de análisis estratégico. Eso es particularmente importante para la gestión del cambio. ¿Ok? Luego, el análisis FODA, y acá hay que resaltar, no he terminado de ver todos los grupos, me faltó creo uno, pero esto es más o menos lo que buscábamos. Han puesto varias oportunidades, varias fortalezas, etc. Hay algunos grupos que no lo han hecho, y recuerden, generalmente las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades no es una, sino son varias. Y una recomendación, en la medida que identifiquen más, van a tener más alternativas. En la medida que identifiquen menos, tendrán menos alternativas o menos acciones que puedan realizar. Aquí he visto que han sugerido varias, por ejemplo, una, ¿no? A ver, gestionar la asignación de recursos presupuestales apoyadas en la representación parlamentaria de la región. Ok, ¿y por qué poner en representación parlamentaria de la región? Porque dicen que los congresistas de la región están identificados con la problemática regional. Perfecto. Los congresistas están sensibilizados. Imagínate que en los congresistas haya un médico, como ha habido antes en las zonas en los departamentos del norte. Pues ellos se empujan, incluso están en la Comisión de Salud del Congreso y tal. Excelente. Eso es lo que queremos. O sea, recuerden, aquí, en esta zona, se ponen las acciones que resultan de cruzar, por ejemplo, en este caso, oportunidades con fortalezas. Siguiendo esto que está aquí, esta pauta que está acá, ¿no? Por ejemplo, acá dice, bien claro, dice,
usar fortalezas para aprovechar las oportunidades, ¿ya? Y recuerden que en este caso, este es el sector feíto, ¿no? Este es el sector feo, vamos a decir. Este es el sector más peligroso, ¿no? Este es el sector donde tenemos que, una de dos, mitigar amenazas y reducir debilidades. Y entonces acá han puesto algunas cosas que buscan o bien mitigar las amenazas o reducir las debilidades. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente no logramos hacer las dos cosas. Entonces, de las amenazas, de las debilidades que quedan subsistentes, que no podemos bloquear, que no podemos controlar, que no podemos reducir, de ahí resultan los riesgos. Por ejemplo, acá pongo desarrollar campañas de prevención, actualizar instrumentos de gestión. Ok, no han podido hacer mucho, no han podido controlar muchos riesgos. Por eso es que al final el grupo 1 dice presencia de enfermedades de mayor prevalencia y escasos recursos para su atención. ¿Un riesgo? Sí. ¿Concordante con el FODA? Me parece que sí. Barreras burocráticas en los procedimientos administrativos que inciden en una deficiente atención. ¿Es un riesgo? Sí. Ya queda un poco a calificación si es un riesgo crítico. Pareciera que pueda haber otros más. Pero en todo caso, buen trabajo. Lo presento, bueno, fue al azar, pero sí recuerdo que es un buen trabajo. Quería explicarles esto para que vean también todos los demás grupos cómo se ha trabajado. Y recuerden, de acá quedó, entonces, por ejemplo, ¿cuál es el riesgo más crítico que he encontrado del grupo 1? Es este de aquí. Este de acá es el riesgo crítico. Entonces, la sugerencia para el grupo 1 es que este riesgo es el que ahora tenemos que trabajar para ver cómo cambiarlo, ¿no? Y eso es materia de la unidad 2 que vamos a comenzar, ¿no? Salvo que haya alguna pregunta de parte de los grupos, es el momento para plantearlas. ¿Nada? Perfecto, seguimos entonces. Listo, felicitaciones grupo 1. Continuamos entonces. Sí, le permíteme ahora con el otro usuario, el Evilka. ¿Se puede? Ok, ya lo tengo. Sí, profesor. Perfecto. Ok. En esta unidad 2, que la vamos a desarrollar en 3 sesiones, o sea, en 3 días, hoy, día 23, el 30 y el día 7, ¿no? Vamos a desarrollar de la siguiente forma. Permítame, vamos a... Ante todo. Ok. Ok, lo vamos a desarrollar así. Estos son los tres elementos, los 3 componentes de esta unidad. Hoy vamos a ver este punto, lo que es el análisis de fuerzas y tácticas. El próximo viernes veremos esto de aquí y finalmente formularemos una estrategia de implementación del cambio. ¿De qué cambio? Por ejemplo, en el caso del grupo 1, de ese riesgo de que aparezcan nuevos procesos de infección o de enfermedades o pandemias, ¿no? Esto lo vamos a ver hoy día. ¿En qué consiste cada uno de estos temas? Lo explico brevemente. En el análisis de fuerzas, en lo que nos vamos a concentrar es en lo siguiente. Sabiendo que, por ejemplo, yo tengo que cambiar algo, cuando tú sabes que tienes que cambiar algo, tienes que, en primer lugar, formarte una idea de cuál sería la propuesta de cambio. Eso es lo primero que le vamos a pedir a todos los grupos, que en función del riesgo crítico que hayan identificado, se vayan formulando una propuesta de cambio, ¿no? O sea, cómo revertir, cómo cambiar, cómo atenuar ese riesgo. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes propongan un cambio, generalmente van a resultar fuerzas a favor y fuerzas en contra.
a quienes los apoyan y quienes piensan que no debe ser así. Ya sea por razones, emociones, simplemente por envidia, lo que sea. Acá somos así realistas, o sea, el origen no lo tomamos en cuenta, simplemente te apoyan o no te apoyan. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer lugar, semejante a lo que hicimos en la primera parte, es, en principio, entender por qué te apoyan o por qué se resisten al cambio, se oponen al cambio. ¿Ya? Uno, ¿no? O sea, ¿qué genera esas resistencias y apoyos? En otras palabras, ¿cuál es el móvil? ¿Cuál es el... Recuerden el término que podemos evocar del trabajo anterior. ¿Cuál es el interés? ¿No? El interés que motiva a que alguien se oponga o alguien apoye. Punto uno. Punto dos. ¿Cómo va a ser ese proceso? Ustedes necesitan saber cómo va a ser, ¿no? O sea, hay un proceso, les cuento. Hay como una rutina que hay que conocer. O sea, ¿cuál es ese proceso que va a haber ahí? ¿No? Y en tercer lugar, y lo más importante en esta parte, es identificar qué hacer, cuáles son las estrategias, las tácticas, las alternativas que pueden ustedes tener frente a estas fuerzas, tanto aquellas que apoyan como aquellas que se resisten al cambio. ¿De acuerdo? Eso, como le dije, es materia de la sesión de hoy. Pero de una vez les cuento también un poquito lo que viene luego, porque esto es como, o sea, primero prefiero pintar el bosque completo para que ustedes se ubiquen. Después vamos siguiendo cada parcela por parcela. ¿Ya? El próximo viernes vamos a ver el segundo componente, que es el diseño de incentivos. Una vez que yo sé qué le interesa, cómo va a funcionar esto y defino más o menos una estrategia, la estrategia me responde a la palabra qué hacer. Pero el qué hacer, mis estimados amigas, siempre tiene que tener un complemento lógico. El complemento luego es ¿con qué? Si solamente tienes el qué es el objetivo, pero si no tienes el con qué, no tienes el poder. Y necesitamos poder en el buen sentido de la palabra para poder hacer que sucedan las cosas. Y ese es un paréntesis, eso es algo importante en la gestión pública, ¿no? Muchas veces la gestión pública parece, como se dice, algo así de inocencia, ¿no? Esperar que sucedan las cosas. Así no funciona, por ejemplo, el sector privado. El sector privado hay que buscar que se generen las condiciones para hacer algo. O sea, necesitamos un con qué. Ese con qué es la razón del componente 2. Ese con qué se denominan incentivos. Incentivos. Puede haber incentivos que son tangibles, puede haber incentivos que son intangibles, ¿no? Tangibles, cuando hay algo expreso, material, la gente, por ejemplo, típico, ¿no? Cuando la gente quiere que trabaje más, dice, ¿y qué gano yo? Una bonificación, no sé, algo quieren, ¿no? Tangible. Pero también hay intangibles. Y de repente estos a veces están más al alcance, digamos, de la función gerencial. Entonces vamos a explorar esos también, ¿no? Pero para que no sea solamente esta clase de yo darles un recetario de incentivos, sino que ustedes tengan la capacidad de identificar los incentivos que puedan aplicar en uno u otro caso, necesitan conocer en primer lugar cómo se forma la conducta humana, al menos lo genérico. Si ustedes entienden cómo se forma, van a poder entender por qué las personas hacen o no determinadas cosas.
En segundo lugar, a partir de conocer ese proceso de la conducta, pueden definir algún tipo de refuerzos, apoyos, ¿no? Y con eso generar la influencia. Que esta es la razón de ser de estas tres cosas, son la razón de los incentivos. Cuando ya sabemos el qué y el con qué, luego viene, obviamente la tercera pregunta es el cómo hacer ese cambio, ¿no? El cómo hacer el cambio. Y ese cómo implica definir una estrategia. En este curso vamos a utilizar un modelito que es un tanto antiguo, pero tiene la ventaja que es sencillo, creo que es fácil de comprender, y digamos para una etapa inicial creo que es suficiente, tiene sus utilidades. Ese modelito es el modelo de la estrategia de 8 pasos de Kotter, ¿no? Que básicamente tiene 3 grandes, digamos, estadios, fases. En primer lugar, dentro de los 8 pasos buscamos primero cómo crear un clima adecuado para el cambio. Siempre hay un clima adecuado para el cambio. Por ejemplo, cuando estalla la crisis, les comento algo como ahora, es en varios casos un clima propicio para el cambio. Porque la crisis lo que hace es demostrar que lo que estuvimos haciendo no estaba bien, está fallando. Entonces, buscamos otras cosas y es el momento, de repente, más adecuado para proponerlos. Muy brevemente, muy brevemente. Un ejemplo de esto, creo que lo encontramos, por ejemplo, en el año 2009, 2010. Laboraba yo en el Ministerio, en el MINDES, que era el Desarrollo Social en ese entonces, y faltando un año para el término del mandato del presidente García, llega la orden. Primero no era orden, era simplemente el interés de hacer la transferencia. Transferencia a consecuencia del proceso de descentralización que se inició en el 2003, ¿no? Iniciarlo a un año, varios, como dice, sacaron el cuerpo, ¿no? Sacaron el cuerpo, era riesgoso, no iba a ser sostenible. Pero algo que había aprendido es que tiempos propicios para un cambio, ¿saben cuándo es? Escuchen esto, por favor, de repente les es de utilidad. Generalmente al inicio y al final de un proceso. Repito, al inicio y al final. ¿Por qué al inicio? Porque al inicio el que entra quiere cambiar las cosas. Entonces está buscando nuevas ideas, está llano a escuchar. Y al final, ¿por qué? Porque ya al final, como que ya no hay mucho tiempo, quiere hacer todo, y hay veces diciendo, bueno, si sale mal ya no es mi problema, se lo voy a decir así de claro, y entonces como que digamos, el tema de la responsabilidad ya no pesa tanto, ¿no? Entonces hay tiempos que hay veces son más adecuados para ese cambio, y ese es el primer objetivo de la estrategia de Kotter, crear ese clima, ese tiempo propicio para el cambio. Cuando haces eso, el siguiente paso es comprometer, involucrar a toda la entidad y a todos. Ahí es donde te comenta, ahí comienzas tú a enfrentarte a las fuerzas en contra, todo. No te comienzas a pelear con todos desde el inicio. Esto es como en la guerra. Primero fortaleces tu defensa y luego vas al ataque. No puedes ir al ataque si no estás protegido tú mismo. Y finalmente, cuando ya vas al ataque, luego buscas asegurar tu victoria, que es el tercer paso, implementar y mantener el cambio. Esa es la lógica que vamos a desarrollar en la unidad 2. ¿De acuerdo? En la unidad 2. Repito, hoy todo lo que es las reacciones frente a una propuesta de cambio. El próximo viernes, el con qué, los incentivos, y el subsiguiente, el cómo, en que en otras palabras es la estrategia de implementación del cambio. ¿De acuerdo? Listo. Esta unidad 2, que es esos 3 componentes, tiene por objetivo de aprendizaje, logro de aprendizaje,
que ustedes aprendan, conozcan y apliquen el modelo de Kotter para desarrollar una estrategia de implementación del cambio. Que conozcan cómo se hace para que en cualquier caso puedan aplicar. Y esa estrategia se va a convertir en una especie de hoja de ruta para cada uno de ustedes que tengan este interés. Para ese proceso necesitamos, en primer lugar, conocer la correlación de fuerzas, el tema que vamos a hacer hoy, y saber diseñar incentivos, ¿no? Ese es el objetivo, el logro de aprendizaje de esta unidad 2. Comencemos a hablar propiamente de esa correlación, de esas matrices de fuerzas que se producen en torno a un proceso de cambio. A ver. Y entonces, en primer lugar, queremos escucharlos, ¿no? Y para ello planteamos una pregunta. Así en general, recuerden, ya cada uno de ustedes ha encontrado un riesgo, ya sabe con quién se va a pelear o con qué se va a pelear o qué tiene que cambiar, ¿ok? Y la pregunta es entonces, para todos, ¿qué elementos intervienen en una propuesta de cambio? ¿Qué elementos intervienen en una propuesta de cambio? Así una pregunta general. Para recoger estas respuestas vamos a utilizar el Jamboard, ¿cierto? Shirley, ¿nos ayudas, por favor? Sí es, profesor. Efectivamente, se va a compartir con ustedes el enlace a través del chat para que ustedes puedan acceder y puedan responder dentro del Jamboard la pregunta ¿qué elementos intervienen en una propuesta de cambio? Les pedimos, por favor, que solamente escriban el comentario y después nada más, porque a veces sin querer podemos eliminar o mover la pregunta o el comentario del compañero. Ok, entonces para recordar, vamos a proyectar el Jamboard para que ustedes puedan ver cómo se realizaba. ¿Se acuerdan? A la mano izquierda están todos los que son las herramientas que encontramos en el Jamboard. Nos dirigimos a la cuarta. Clic allí en nota adhesiva. Aparece esa ventana, escribimos la respuesta y le damos clic en guardar. Y aparece automáticamente la nota en la pizarra. ¿Ya? Entonces, por favor, solamente una respuesta. Tratemos de ser breves porque el Jamboard solamente permite visualizar cuando son breves comentarios. Si hacemos un poquito más grande, ya como que no se va a notar mucho. Así que tratemos de sintetizar la respuesta. Recomendamos que solamente utilicen una nota adhesiva y los esperamos. Ok, necesitamos un plan de trabajo, recursos, por supuesto, recursos humanos y una propuesta de valor, dicen. Perfecto. Necesitamos conocer las necesidades e intereses de los actores, ¿cierto? ¿No? Excelente, tener claro cuál sería la propuesta de cambio. ¿No? Los que desean también pueden escribir su respuesta en el chat o prendan micros y nosotros los podemos apoyar en escribir su respuesta para que puedan participar. Sí, excelente. Tal vez haya alguien que todavía están en camino y de repente están con celular. Igual pueden participar ahí. Personal capacitado, competencias, líderes. Excelente, líderes, definitivamente.
tiempo atrás salían estudios que dicen que muchas veces el éxito de un, llamemos algo así como un proyecto, una iniciativa, son los liderazgos, ¿no? Hay veces nos concentramos en las capacidades, pero todas esas capacidades alguien tiene que marcar el derrotero, ¿no? Y ese es el líder. Nuevas tecnologías para mejorar la productividad, personal capacitado, medir los procesos, claro, hacer siempre seguimiento, eso es. Y entonces estas cosas, mientras van colocando, recuerden, hay algo que le llaman de hace 40 años atrás, le llaman el proceso administrativo, que es algo que todos deberían conocer. ¿Qué significa? Que cualquier cosa que yo haga siempre tiene una fase, digamos, de planificación. O sea, no puedo hacer nada, no debería hacer algo si previamente no planifico. Segundo lugar, si no organizo, organizar. Tercer lugar, ejecutar. Y cuarto lugar, controlar. A esas cuatro cosas, la vieja teoría administrativa de hace un siglo atrás casi, creo que vale la pena seguir teniendo en cuenta. Repito. Es lo que le llaman el proceso administrativo básico, ¿no? Recuerden, planificar, organizar, dirigir, controlar. La planificación, mientras van llenando buenas ideas, la planificación no es tener un plan escrito, es saber qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres cambiar. Es un poco lo que hemos hecho en la unidad 1. Eso, en cierto modo, es tener los elementos de una planificación. Ya sabemos qué hacer. Ahora tenemos que organizarnos y luego ejecutar y luego ver qué está resultando, o sea, controlar, hacer seguimiento. El control, recuerden, mientras van llenando, tomando de repente lo que es en administración de proyectos, el control es 1, seguimiento, 2, monitoreo, 3, evaluación. ¿Qué es seguimiento? Simplemente un índice. ¿Cuánto he avanzado de lo previsto? Monitoreo es explicar por qué he avanzado solamente eso. Y evaluación es incluso plantear medidas correctivas, ¿no? Marixa dice recursos humanos altamente capacitados y motivados. Motivados. Les voy a pasar, hace unas semanas me llegó un artículo bien simpático de Harvard, y justamente va ahí, ¿no? Muchas veces hablamos de tema de capacitación, pero de repente el móvil, el motorcito es más la emoción, o sea, el compromiso, ¿no? Ok, excelente, ya tenemos varias ideas. Qué bueno, felicitaciones, esa es la idea. Parece que hoy día estamos motivados, gracias. Estamos muy bien motivados. A ver, ¿cómo nos ordenamos esto? A ver, de todo esto, ustedes lo están viendo. ¿Quién me responde a la siguiente pregunta? De todas estas, ¿cuál sería el punto de partida? ¿Cuál sería el elemento número 1? La propuesta. ¿Cuál sería? La propuesta. La propuesta. La propuesta de valor, ¿cierto? O sea, eso es lo primero que deberíamos tener. O sea, más o menos el qué necesitamos hacer, qué podríamos hacer, más o menos la propuesta de valor. Eso sería en primer lugar. Correcto. ¿Sí? Entonces, y en segundo lugar, ¿qué haríamos? En segundo lugar, ¿qué haríamos? ¿Qué necesitamos en segundo lugar? A ver, sigan esa secuencia que les dije hace un momento. Planificar, saber qué hacer, ¿no? Organizar, saber cómo hacerlo, con qué hacerlo. Ejecutar, ahí recién ejecutar. Y luego controlar. Traten de utilizar esos conceptos, a ver cómo organizamos. La propuesta de valor sería primero. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Qué podría ser lo siguiente? A ver, ¿quién me ayuda? Jacqueline. ¿Te encuentras, Jacqueline? Jacqueline. Sí, estoy revisando y analizando porque
es cierto lo que nos ha dicho, ¿no? Estos pasos de organizar, de planificar, organizar, dirigir y controlar es básico y teniendo en cuenta de que efectivamente si nosotros hablamos de planificación no necesariamente estamos hablando de un plan escrito, ¿no? Entonces, el primer paso, como nos decía, es qué hacer, ahora ver cómo hacer, ¿no? Que sería el siguiente paso, ¿no? ¿Qué necesitas para ir respondiendo al cómo hacer? ¿Qué necesitas conocer? Primero un diagnóstico, ¿Ok? tener un En el diagnóstico, pero diagnóstico van a salir ¿qué cosas? ¿cuáles son las debilidades, las fortalezas? ¿Ok? ¿De qué? De tu organización. O sea, Así es. y Del, en las fortalezas o debilidades que van a aparecer. Por ejemplo, los recursos. sí, Ok, recursos, procesos, ¿no? exacto. Los productos. Claro. Entonces, excelente. Si le podríamos agrupar, digamos, ahí debajo todo lo que son recursos, lo que serían inherentes o resultantes de un diagnóstico, ¿no? ¿Qué encuentro cuando hago un diagnóstico? Los recursos, las capacidades, ya sean humanas, ya sean tecnológicas, financieras, logísticas, etcétera, ¿no? Para saber con qué cuento, con qué cuento, Todo correcto. lo que es recursos en cuanto a organización, legitimización, ¿no? Así es. Profesor Julia Soto comenta en el chat plan de trabajo. El plan de trabajo me parece que va a surgir un poco consecuencia de esa organización, ¿no? Consecuencia de esa organización, voy a armar un plan de trabajo, un plan de implementación de esto. ¿Ya? Pero veo algo que se nos había pasado que es sumamente importante. Uno de ustedes indicó acá identificación del problema. La identificación del problema debería ser incluso antes de la propuesta de valor, porque la propuesta de valor es en función del problema. Muy Si buen me permite, comentario que han profesor. hecho. Identificación, hay uno de color amarillo, chile, casi en el medio, identificación del problema. Eso ponerlo perfecto. Profesor, si me permite. Sí, claro, adelante. Sí, justamente yo había puesto la identificación del problema porque creo que cuando nosotros generamos un proceso de cambio es porque justamente hemos identificado un problema y que queremos realizar en este proceso, ¿no? La puesta en valor, los recursos, la planificación, etcétera, es porque queremos algo diferente. Entonces, es por eso que creo que este es el punto de partida, ¿no? La identificación del problema para luego lograr ese cambio deseado. Así es. En este caso, ese problema, ese riesgo que ustedes encontraron al final de la unidad 1, ¿cierto? El riesgo es el problema. Y frente a ese problema, tenemos que proponer algo que genere valor, algo que lo, que lo atenúe y con eso satisfacer las necesidades de nuestros usuarios que se verían perjudicados si es que ese riesgo se produce, se ejecuta, se cumple, ¿no? De acuerdo. Entonces tenemos identificación del problema, propuesta de valor y abajo todos los recursos, todo lo referido a los recursos, ¿no? ¿Qué más? Una vez que tenemos todos los recursos, ¿cuál es el otro elemento? ¿Cuál sería el otro elemento así distintivo? ¿No? Ya, tienen recursos La ejecución, humanos, la como ejecución, dice, la ejecución. la ejecución. Pero ahí sí, de repente, antes de ejecutar, necesitas tener, Las metas o los Procesos. indicadores. Las tienes Se que metas y dice los tener, indicadores. procesos. Metas, indicadores para poder luego medir y hacerle seguimiento, ¿no? claro, necesitas tener los procesos, ¿cierto? Pero también necesitas tener las estrategias y los indicadores, ¿no? Estrategias e indicadores son casi como hermanos
gemelos, ¿no? O sea, algo que vamos a aplicar en la unidad 3, pero les cuento de una vez, es el enfoque del cuadro de mando integral. En el enfoque del cuadro de mando integral hay una lógica. Yo no puedo hablar de objetivos sin hablar de iniciativas o acciones, y no puedo hablar de iniciativas si no hablo de indicadores, ¿no? Porque, recuerden, no tiene sentido hacer algo si no lo voy a poder medir. Tengo que saber medir para saber cómo voy, ¿no? Excelente, está bien. Entonces, a ver, ¿cómo hemos avanzado? Ok, el plan de trabajo, ¿ya? Un plan de trabajo. Y como consecuencia de ese plan de trabajo, lo que voy a hacer es motivar a los actores. Shirley, todo lo que son recursos, ponlo al lado, izquierdo. ¿Ya? Todo lo que son recursos, ponlo al lado izquierdo. Eso que dice recursos organizativos y una propuesta de valor, también lo ponemos al lado izquierdo. Ok. Excelente. Tener claro cuál sería la propuesta de valor, eso ponlo arriba. Es semejante. Recursos humanos altamente capacitados. Y todo esto, ponga ahí en el medio plan de trabajo. El plan de trabajo, bájalo al medio como si fuese plan de trabajo. Ok, perfecto. Todo eso se consolida en una especie de plan de trabajo, exacto. En ese plan de trabajo está implícito las acciones, las estrategias, las acciones, los indicadores que mencionaban ustedes antes, ¿no? Correcto. Y ese plan de trabajo es el que hay que implementarlo. Hay que implementarlo. Y en la implementación veremos, por ejemplo, el tema de comunicación, el tema de la motivación, el tema de la gestión, etcétera. Ok. Digamos, más o menos eso sería. A ver, en resumidas cuentas. A ver. Con los datos que ustedes han puesto, a ver. Primer elemento. Tengo que tener claro cuál es la propuesta de valor, o sea, qué es lo que debo hacer, al menos más o menos. Y eso lo que yo debo hacer está en función del problema que he identificado. En este caso, el problema es los riesgos que están acechando a la entidad o al proceso que he analizado. Los riesgos. Riesgos que pueden venir, uno, de amenazas no controladas. Dos, de debilidades no superadas. Y tres, incluso, de oportunidades perdidas por nosotros, pero aprovechadas por otros. ¿Ya? Esas tres fuentes vienen riesgos. Riesgos que constituyen problemas. Problemas que hay que solucionar, para lo cual planteamos una propuesta de valor. Ese es el primer gran componente. Segundo gran componente, una vez que tengo eso, hay que hacer como una especie de diagnóstico, en las palabras de ustedes. Cuando hago ese diagnóstico, ¿qué encuentro? Recursos humanos, financieros, tecnología, competencias, etcétera. Todo lo que pueden ustedes encontrar un diagnóstico interno de una entidad, de un área. Sabiendo qué es lo que tengo que hacer, sabiendo qué es lo que tengo en materia de recursos, diseño una especie de plan de trabajo. O sea, no me voy de frente a ejecutar sin antes tener más o menos una hoja de ruta, llamamos así. Esa hoja de ruta debe contener algo así como estrategias. Recuerden, la estrategia responde a la pregunta ¿cómo? El objetivo responde a la pregunta ¿qué hacer? La estrategia del cómo hacer, ¿no? Y en función de ese plan de trabajo, esa hoja de ruta, haremos una serie de acciones como de comunicación, de motivación, de simplificación, etc. ¿Ok? Perfecto. Lo que me queda claro de esta, más allá de que no, digamos, no hemos hecho
un gráfico más ordenado, pero veo que hay varias ideas. Estoy tratando ahora simplemente de que, digamos, como crear cierto orden. Pero lo vamos a aclarar más con las láminas que vienen a continuación. Vamos, si le permíteme entonces continuar compartiendo con... Ok. Bien. A ver. Esto lo hemos visto un poquito ya en la primera semana, pero vale la pena repetirlo. A ver, decíamos lo siguiente. Generalmente las entidades públicas se limitan a llegar hasta acá, hasta la entrega de productos. ¿Qué son productos? Una cuestión previa, de repente mejor lo repito al inicio. Aquí, en esto de aquí, esto es lo que normalmente es un proceso. Un proceso normalmente tiene 5 componentes secuenciales: insumos, procesos o actividades o procesamiento también le llaman, productos, resultados e impactos. ¿Ya? Esto sugiero que lo recuerden y lo apliquen en todos los casos que sean posibles. ¿Cuál es el costo de no aplicar este enfoque a las cosas? Que solamente estás mirando, digamos, lo inmediato. ¿Y saben qué? Generalmente los riesgos para uno en lo personal y para la función, generalmente vienen de fuera. O sea, generalmente vienen en el nivel de resultados e impactos. Por eso es que les sugiero, en cualquier cosa, siempre en su cabeza ya tienen como 5 estancos, 5 espacios. Cuando hay un problema, tú te preguntas, ¿qué necesito para hacer? Son los insumos. ¿Qué voy a hacer? Las actividades. Esas son las actividades. Tercero, ¿y qué es lo que voy a entregar? Esos son los productos. Pero acá viene lo importante. También tienes que preguntarte, ¿qué vas a lograr con eso, con esos productos que tú entregas? ¿Cuál es el resultado inmediato? Y luego, ¿cuál es el resultado mediato? O sea, en el mediano o largo plazo. Esos resultados en el mediano o largo plazo son los impactos. Siempre pregúntense. Les va a ayudar de seguro. ¿Y saben qué les digo algo? Les va a dar una ventaja, porque lamentablemente hasta ahora, al menos en mi experiencia, veo que todavía hay varios funcionarios que no entienden esta lógica. La lógica es sencilla y potente. Simple y llanamente en todo, no se queden solamente hasta producto. Identifiquen resultados, proyecten impactos, imagínenselos al menos. Y esto porque además... La cadena de valor público, que se llama, ¿no? La cadena de valor público, efectivamente. Hay también otras cosas que pueden intervenir en la cadena de valor público, pero vamos pasito a paso. Obviamente, si entre ustedes hay alguien que ya está más entrenado en estas cosas, puedo comentar que hay cositas más desarrolladas. Pero creo que todos deberíamos entender la utilidad de este enfoque. Como bien dice su compañero, también le llaman la cadena de valor público. ¿Dónde se crea valor público realmente? Pregunta. Walter, tal vez me puedas ayudar. ¿Dónde se crea valor público? Lo pongo así de sencillo. ¿Se crea valor público en los productos o con los resultados? Los resultados. Con los resultados, así es, Walter. Entonces, cuando alguien no tiene esta perspectiva y solamente se queda en productos, como que tiene pocas probabilidades de crear valor público. O sea, va a estar supeditada al azar. No está asegurando que se genere valor público. ¿Y saben qué? Lamentablemente eso se sigue produciendo en varias situaciones. Pero que ahora no en ustedes. Eso debe ser producto de este entrenamiento. No se olviden de esto. Como dice, se pueden olvidar de varias cosas, pero de esto no deberían olvidarse. ¿Ok?
Pero ¿qué más podemos aprender de esta lámina? Pregunta. Un cambio, para que un cambio podamos decir que efectivamente ya se produjo el cambio, ¿en qué nivel tiene que afianzarse en el cambio? ¿En el nivel de los productos o en el nivel de los resultados? A ver, Víctor Lizana, disculpe, Víctor Lizana. Víctor, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Víctor, para que podamos decir que un cambio es sostenible, ¿no? No los cambios de cosméticos, sino un cambio sostenible, o sea que se va a mantener en el tiempo. Ese cambio tiene que haber llegado ¿a qué nivel? ¿Al nivel de productos o al nivel de resultados? De resultados, evidentemente. De resultados, así es. O sea, los cambios reales, Víctor, como bien dices, se dan, y los cambios sostenibles se dan cuando mínimo llegan a resultados. Si es que no, si los cambios no están con un enfoque de resultados, no va a ser sostenible. Ahora, les digo que ese es en verdad todavía la gran lucha de la gestión pública. Es bien complicado hacer sostenible algo. Hay que quemar bastante neuronas, pero ahí está, pues, ahí hay que hacer la lucha. Y simplemente para terminar esta parte, recuerden que estos tres elementos generalmente corresponden a lo que hace una entidad pública. Y esto de acá, o sea, resultados e impactos, corresponden básicamente a la percepción de los clientes y usuarios. Por eso es que decimos que en la gestión pública no basta con hacer las cosas. Hay que asegurar que sucedan resultados. ¿Ya? Recuerden eso, por favor. Para que sucedan esos cambios, les sugiero tengan en cuenta los siguientes, llamemos tips, por así decirlo, o ideas, fuerza. A ver, en primer lugar, un cambio generalmente es un proceso, ¿ya? O sea, el cambio no es un puntito, el cambio es un proceso, una línea del tiempo, ¿ya? Hay veces uno dice, algo cambió. O sea, normalmente decimos, no, ya cambió. No, no es que en un momento cambió. El cambio es un proceso, en algún momento comenzó. Lo que pasa es que en este momento de repente se exteriorizó, ¿no? Aquí se exteriorizó tal vez, ¿no? Acá se exteriorizó, pero el cambio comenzó desde aquí. Entonces, el arte gerencial debe hacer que tengas los ojos para identificar qué cambios se están produciendo. Por ejemplo, en este momento, deberían preguntarse si como consecuencia del COVID, los cambios que estamos sufriendo, como por ejemplo, el trabajo remoto, como por ejemplo, la intensificación del uso de las tecnologías. A ver, no sé si ya pasó en sus gobiernos regionales, pero les puedo decir, si estos, no, de hecho, que se va a mantener por lo menos, pues será 4 meses más o 6 meses más, les aseguro algo. No se extrañen si es que en sus unidades comienzan a implementar sistemas por tipo SAP. ¿A qué me refiero? O lo que le llaman los ERPs. Sistemas que están preparados para que la gente trabaje en forma remota. Entonces, el sistema va a cambiar. Ya no va a ser el hace esto, haz lo otro. Todo se va a controlar de repente en diagramas, en un sistema. Te van a encargar. Contra mi voluntad, hoy día les confieso, he querido rehuir porque también estoy ahí en una situación. El tema de las firmas digitales. Ya no te puedes escapar de eso, ¿no? Hasta Reniega ha entrado. Ya, firmas digitales para todos los funcionarios. Y con eso ya no hay escapatoria.
se transparenta. ¿Avalaste o no avalaste un informe? O sea, lo que quiero decir es que en estos momentos hay varios procesos de cambio que están circulando. Entonces, queda a ustedes darse cuenta de cuáles son e ir preparándose para esto. Pero todo eso parte de lo siguiente. Recuerden, cambios son procesos. Procesos. No es un momento. Procesos. El problema es cuando te das cuenta tarde, ¿no? Siguiente. ¿No? A ver, esto ya lo habíamos dicho, los usuarios valoran esencialmente los resultados. Lo siguiente es esto. En los Profesor, procesos, ¿sí? Eduardo Guía desea dar un comentario. Adelante, Eduardo. Gracias, profesor Efraín. Sí, justamente yo le iba a hacer el comentario justamente de este proceso de transformación que estamos viviendo actualmente y más o menos para, digamos, graficarle, ¿no? Realmente esto ha sido un, así decirlo, retraso también para la ejecución del gasto, porque el hacer el trabajo remoto para la parte de lo que es sistema de logística, presupuesto, ha sido bien complicado. Y ahora, de aquí para adelante también va a ser más complicado y usted, como entenderá, por otro lado, los entes rectores, como es el MEF, nos están midiendo por resultado el avance de la ejecución del gasto. Entonces, por un lado, ¿no? Y la calidad. Exacto. Entonces, y la calidad de gasto definitivamente que tiene que estar acompañado. Y ahí, Claro. realmente, este tema de lo que es el COVID a todos que nos ha afectado, realmente va a seguir afectando más aún, porque también el tema de recursos humanos ha sido bastante complicado. Por ejemplo, el personal de planta, en muchos de los gobiernos regionales seguramente tienen personal planta de la 276 y ha sido muy complicado también adecuarlos para que puedan estar haciendo el uso de lo que es trabajo remoto. Muchos pasaban, por ejemplo, los 65 años de edad y hay mucho más aún, mucho más complicado. Y ahora esto sí afecta bastante a la ejecución del gasto a nivel nacional, ¿no? Eso le quería hacer el comentario. Gracias, Eduardo. Sí, muy apropiado. Creo que lo que dice Eduardo deberíamos tomarlo como una gráfica de que en verdad estamos con varios cambios en curso. La única diferencia es si lo percibimos en este momento o lo percibimos más adelante o lo percibimos cuando es tarde. Esa es la única diferencia, pero el proceso de cambio avanza, ¿no? Por ejemplo, les comento, permítanme un instante. Les comento, justo hoy día me pasaron, creo que no hoy día, salió hace un par de días, un libro interesantísimo, escrito por Nelson Chuck, iniciado por la Contraloría, que habla sobre la corrupción. Y en otros, es bueno que sigan ustedes, de repente a través de redes como LinkedIn, sigan a ustedes a funcionarios que encabezan procesos, como es el caso, creo, de la Contraloría. Y algo que, por ejemplo, de repente Eduardo también estás, no digo sufriendo, sino son procesos de cambio, es por ejemplo con las acciones que le llaman control simultáneo. ¿Y qué es lo que pasa? El control simultáneo es a la par de lo que hacemos, llamemos, en la función ejecutiva. O sea, por ejemplo, si Eduardo trabaja en el área logística, a la par que está desarrollando sus procesos de selección, también OSI está chequeando si lo que está haciendo está bien o no. Eso se llama control simultáneo. Antes no era tan fuerte. Ahora se ha hecho más fuerte. ¿Por qué? Porque antes era simplemente correctivo, cuando ya había pasado el problema. Ahora te llegan, ¿cómo se llaman? Advertencias, creo que se llaman. Son acciones de oficio y te llevan como alertas de riesgo, así se llaman. O sea, antes de que tú entregues la buena pro a alguien, alerta de riesgo. ¿Cómo se enteraron? ¿Por qué? Porque ahora todas las cosas se transparentan porque la aplicación de la tecnología. Y me quedo ahí, porque hay muchísimas cosas más que hablar, pero
La idea fuerza es que hay varios procesos de cambio en curso y la única diferencia es si lo percibimos o no. Pero recuerden ustedes que son procesos. Finalmente, para terminar de explicar esta lámina, quiero que vean la parte gráfica. En la parte gráfica es el efecto del iceberg. ¿Qué significa? Que aun cuando sea una persona entrenada, generalmente nosotros, yo podría tener ese entrenamiento, digamos, vemos solamente una parte. ¿Qué parte vemos? Como en el iceberg, el 10%. Y hay un 90%, o póngase usted la mayor parte, que está sumergida, que no es fácil ver. Es lo mismo que hay en un proceso de cambio. Hay veces vemos una parte limitada, no hay veces, sino siempre vemos una parte limitada y el riesgo es que hay una parte oculta, ¿no? Por eso es que se requiere ese pensamiento estratégico que le voy a exigir un poco más a partir de esta sesión. Pensamiento estratégico. O sea, ¿cómo se hace pensamiento estratégico? A ver, vamos siguiendo día a día agregándole un poquito, pensando en términos de resultados, no pensando en medios, sino pensando básicamente en fines. Siguiente, dos cositas ya, pensando en hechos y no en inferencias. ¿Qué es una inferencia? Una suposición. Hay que saber discernir. Ese pensamiento estratégico, le doy dos pautas, es básico para ir aclarando estas cosas mucho más cuando la mayor parte aparece como que oculta. Una propuesta de cambio, ante una propuesta de cambio, generalmente van a haber dos tipos de fuerzas. Fuerzas que pueden estar a favor y fuerzas que pueden estar en contra. Yo diría que normalmente lo normal es que existan ambas. Sería un caso extraño, atípico, que solamente exista o fuerzas a favor o fuerzas en contra. Normalmente hay de las dos. ¿Por qué surgen las fuerzas en contra? Entre otras cosas, las fuerzas en contra surgen por temor, por desconocimiento, por temor a perder alguna licencia, algún poder, alguna ventaja, por la cultura misma. Recuerden que la cultura, en otras palabras, es costumbre, en otras palabras, por no salir de la costumbre, o no cambiar la costumbre, ¿no? Cosas así. Y generalmente, pues, estas cosas están más vinculadas digamos, a la dinámica social que pueda tener una organización. Bien, estas fuerzas generalmente tienen una especie de ciclo de vida, ¿ya? Un ciclo de vida. A ver, cuando hablamos de las fuerzas en contra, acá estamos hablando de las fuerzas en contra, generalmente tienen una especie de ciclo de vida, ¿ya? ¿Cuál es ese ciclo de vida? A ver, punto 1. Cuando uno plantea algo que las personas puedan considerar que va a afectar sus intereses, generalmente hay un escenario le llamamos de furia, o sea, una reacción emocional intensa, ¿ya? Una reacción emocional intensa. Que cuando lo sabes manejar bien, cuando lo sabes manejar bien, entre otras cosas, cuando no lo enfrentas, ¿no? Permítame un instante, por favor. Un instante.
les decía entonces que cuando, por ejemplo, las personas reaccionan emocionalmente, les doy de una vez un tip. No es de repente la mejor solución responder, porque las reacciones emocionales no dan espacio para razonar, de manera que ese mecanismo no es muy aplicable. Por el contrario, cuando uno está, como dice, cruzado, cualquier cosa que pueda decir una persona a veces se puede entender o lo pueden distorsionar. Por eso es que, por ejemplo, tomando como referencia lo que se hace en un proceso de negociación, en un primer momento, la clave es escuchar, ¿no? No reaccionar, sino simplemente escuchar. Y con eso buscamos un poco que se descargue la furia. Si se logra hacer eso, esa furia pasa a un segundo momento que le denominamos la inmovilización. Ok, cuando ya un poco se descargó eso, esas furias, esas emociones, la segunda posición que puede tener una posición en contra es lo que denominamos la inmovilización. Quiere decir, ya, ok, no cuente conmigo. No, yo no voy a apoyarlos. Pero ya no es la reacción hepática, vamos a decir así. Igualmente, en ese momento, si es que no se sigue, digamos, como que no se echa más leña al fuego, esa etapa de inmovilización puede llegar a un momento de negación. ¿Qué es la negación? En estos dos casos, estamos hablando básicamente de una reacción emocional. En cambio, en la negación ya comienza a aparecer algo de razonamiento. Entonces, a partir de la negación, las personas comienzan a decir, no, yo no apoyo por esto. Antes simplemente no apoyo porque no apoyo. Entonces, a partir de acá se inicia un proceso más razonado. ¿Ya? Más razonado. Entonces, ese es el momento en el cual podemos comenzar a hacer el cambio, ¿no? Cuando la gente comienza. En la lámina siguiente he preparado algo que es un poco mi experiencia de lo que aplicábamos en algunas mesas de trabajo, de negociación, que creo que ha funcionado en algunos casos, lo voy a poner a consideración de ustedes, pero termino primero explicando. Cuando se logra ser razonado y nosotros podemos entonces en ese momento, nosotros damos nuestras razones, o sea, fundamentamos por qué el cambio, fundamentamos. Entonces, generalmente la gente se puede quedar sin argumentos. Cuando se quedan sin argumentos, es como que se sienten vacíos, desolados, o sea, lo que pensaban no es cierto. Y ahí de repente como que dicen, ya, ok, trato de conseguir algo producto de ese cambio, ese regateo, así que qué ventaja pueden conseguir. Y eso puede sonar, digamos, poco ético, moral. Yo diría simplemente es lo que hay, como dice mi hija, es lo que hay. O sea, siempre las personas creo que van a buscar procurar sus intereses. O sea, que bueno, ok, piensan, ¿no? Y creo que nadie en un modelo racional va a estar motivado a apoyar algo si es que le va a perjudicar. Lo mínimo de regateo, tienes que vender la idea que no lo va a perjudicar. Al menos, de repente, no le va a perjudicar en el futuro. O como decir, en el tiempo. Es como en el proyecto, cuando uno hace el BAN. ¿Recuerdan ustedes BAN? Tienes todos los flujos y luego lo baneas y dices, ah, positivo, entonces vale la pena. De repente, en el primer tiempo tienes puras pérdidas, pero en el tiempo el consolidado es favorable. Algo así, es ese regateo. Después del regateo, pues la gente comenzará siempre de alguna forma a aplicar ese cambio y de repente en algún momento más adelante, si logramos superar todas estas etapas, estamos hablando de una aceptación, de un asentamiento del cambio. Pero digamos que eso es uno de los, digamos, procesos típicos que se puedan dar con las fuerzas que se oponen, con las resistencias al cambio. Pero decía que acá, uy, a ver dónde está. Ok.
Permítame. Ok. Preparé una lámina y miren, en estos momentos podríamos dejarlo ahí, pero preparé una lámina para ustedes, que creo que no lo hemos puesto en el aula virtual, pero me parece que le puede ser de gran utilidad, ¿ya? Permítame un instante, creo que puedo proyectarlo porque me parece que va a ser de utilidad para ustedes. A ver. Un segundo. Ok. Voy a... Chile, permíteme, voy a pasar a la otra máquina. En la otra tengo la lámina que preparé. Sí, está Permíteme. habilitado. Excelente. Gracias. Disculpen, esto se los puedo enviar. No tengo ningún problema. Esto lo preparé porque me parece que esta parte es vital. Son ideas que resultan de un poco la experiencia, ¿no? Entonces, a ver, esto es así. A ver, primero cuando surge una propuesta de cambio, que están viendo acá que está en rojo, ¿no? Como dije hace un momento, generalmente hay una negación total, que es básicamente una reacción emocional. Ahí el objetivo es que esta negativa no escale. ¿Cuándo escala, por ejemplo? Cuando se escucha una voz, dos voces, tres voces. Cuando hay dos, tres voces, comienzan a aparecer cada vez más y más voces. Es como un crecimiento geométrico. Entonces, hay que procurar que no sean muchos, contenerlos. Eso es lo que trato de decir cuando digo evitar que escale. Evitar que escale. ¿Ya? Evitar que escale. A ver, creo que me puedo ayudar acá también. Permítanme a ver si puedo. A ver. Ok, ya estoy. Esto es lo que me refiero cuando digo evitar que escale. ¿Ya? Pero además, eso es lo que debo evitar, pero lo que debo hacer es escuchar y tratar de crear un clima de diálogo. ¿Ya? Eso es, creo, vital. He conocido personas que son expertas en esto, escuchan, hay veces hay que soplarse reuniones maratónicas, pero buena parte de la labor gerencial, créanme que es escuchar. Y con escuchar, además, crear ese clima de diálogo. ¿Cómo puedes crear un clima de diálogo? Con lo que le llaman la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? No solamente escuchar, sino generar la percepción de que estás captando el mensaje que te están dando. Eso es vital. Cuando haces eso, cuando escuchas y creas ese clima, en algún momento más adelante, cuando ya entre un poco, cuando ya quieran escuchar razones, puedes tú sustentar la propuesta de cambio. Tú dirás, queremos hacer por esto, esto, esto. Al principio de repente no, porque la gente no te va a escuchar. Deja un poco que se desahoguen y después hace la propuesta. Te cuento que lo normal sería que igual se van a seguir negando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que decía, en algún momento van a tener que razonar. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es que ellos sustenten las razones por las cuales se niegan. Recuerden, hasta acá, ¿quiénes estaban fundamentando? Nosotros. Nosotros fundamentábamos por qué cambiar. ¿Cuál es el arte? Hacer que ellos sean los que tienen que fundamentar. ¿Por qué?
Porque cuando ellos o ellas tengan que fundamentar, ustedes van a preguntar, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el sustento para su negativa? Entonces, ahí les sugiero que tengan en cuenta un criterio. Ese criterio se llama de falsabilidad. ¿Qué significa esto? Miren, hace décadas existía un señor que se llamaba, ya falleció. Pueden leer de repente, porque esto es interesante que puedan utilizarlo. Se llama Karl Popper. ¿Ya? Popper. Pueden buscarlo. Karl es su nombre, ¿no? Con K. Karl Popper. Este señor, que es un epistemólogo, decía que para que algo sea una verdad debe cumplir dos condiciones. Uno, que sea demostrable. Que sea demostrable. Y dos, que sea imposible, que sea falso. De ahí vino el término falsabilidad. ¿Cuándo algo es cierto? ¿Cuándo algo es válido? Cuando se puede demostrar y además eso que se dice es imposible que sea falso. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente la gente puede demostrar que lo que dice puede ser cierto, pero lo que es difícil de demostrar es que lo que uno dice sea necesariamente cierto, o sea, que sea imposible que sea falso. Por ejemplo, lo que yo les digo a ustedes, puedo sustentarlo, pero si ustedes me preguntan, profe, ¿y por qué lo que usted dice es imposible que sea falso? Si alguno de ustedes, miren, me dice eso en el transcurso del curso, ¡plof! Me caigo. ¿Por qué? Porque no, es difícil, no tengo, o sea, yo puedo estar pensando que algo es cierto, pero no puedo afirmar que necesariamente lo que digo en algún momento pueda ser falso, pueda tener un error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno plantea esas dos preguntas, recuerden ustedes, demostrarlo y que sea imposible que sea falso, acá está esta, imposible que estén errados, generalmente a partir de acá van a comenzar las dudas. Y esa es la clave de este encuentro con las fuerzas que se oponen. Crear una o varias dudas razonables, ¿no? Cuando tú creas una duda razonable, recién la gente puede estar motivada a razonar y como consecuencia de eso, a buscar nuevas alternativas, ¿ok? Eso es vital, ¿ok? Listo. Regreso a la siguiente. Disculpe, esta lámina con gusto lo comparto con ustedes. No hay ningún problema. Volvemos a nuestra presentación original. Otro elemento que tienen que tener en cuenta es lo siguiente, justo concordante con lo que acabamos de explicar, que en la resistencia, la gente que se opone al cambio, generalmente lo primero que va a decir es no conozco. Lo primero es no conozco. Cuando una persona te diga no conozco, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución? José, por ejemplo, José Rivera. Si alguien no conoce una propuesta de cambio, ¿qué deberíamos hacer? La capacitación, capacitar al personal. Capacitar, comunicar. Sí, comunicar. Comunicar. ¿Cierto? Comunicar, ¿no? Y muchas veces el problema tiene su fundamento acá, ¿eh? La gente hay veces... Ahora, José, hay veces capacitar no es la solución, porque hay veces la capacitación es hablar, pero lo que tenemos que buscar es más escuchar también. Esa es la diferencia. Comunicar es también escuchar. Ya. El siguiente punto. Ya, la gente te dice no conozco. Luego te dice no puedo. Es el siguiente estadio, se puede decir. Cuando te dice la gente no puedo, ¿qué puedes hacer? Motivarlos.
Ya, Motivar. motivarlos, apoyarlos. Apoyar. Claro, la gente normalmente no va a poder, como en este caso, por ejemplo, en el tema del trabajo remoto, yo veo que nos ha llevado así, pero no están apoyando. Y veo en el trabajo que la gente se sigue quejando, dicen, yo no tengo máquina, no tengo red, no tengo plan de datos, ¿quién me paga? Lo dejamos todo ahí. Entonces me están diciendo no puedo. Profesor, No estoy haciendo nada para apoyarlos. Sí, disculpe. adelante. O en todo caso, y la pregunta no sería no puedo, en todo caso es o no quiero, ¿no? Porque El voy a siguiente tratar de nivel, justificar cosas que sí se pueden, pero de repente yo no quiero hacerlas, ¿no? No, exacto. no siempre, porque pueden ser las dos, ¿no? En verdad aparecen de las tres, sino que hay veces aparece, muchas veces el primer nivel, muchas veces, es el no conozco. No, yo no sabía. Ah, no sabía. ¿Qué? ¿Cuándo me avisaron eso? No, yo no vi mi correo, ¿ah? No conozco. ¿Ya? El siguiente es, no, es que eso no puedo, sabes que estoy muy ocupado. Tengo tiempo, no puedo. No es que no quiera, sino que no puedo. ¿Ya? Y el tercero, cuando ya tú le demuestras que sí puede, es, bueno, o sea, que no quiero. ¿Ya? Entonces, cuando el no quiero, lo que tenemos que pensar es en incentivos. Los incentivos, ¿por qué? Porque esto es como ponerle el dulce, pues, ¿no? Allí vamos a hablar sobre eso. Esta parte es vital, ¿no? O sea, cómo crear esos incentivos va a ser materia propiamente de la sesión del próximo viernes. ¿Ya? Pero para ir cerrando, con todas estas cosas, ustedes, y esto es lo que van a aplicar en la parte práctica, les pido que presten más atención en esto, con las fuerzas que están en contra, ustedes disponen de las siguientes alternativas, ¿no? Alternativa 1, o sea, recuerden, estoy diciendo, tienen una fuerza en contra, por ejemplo, en el caso del hospital, una fuerza en contra, ¿quién podría ser? A ver, ¿quién estaría interesado en que no haya enfermedades? Bueno, no sé, si yo tuviese una cadena de farmacias, de repente me interesaría que la gente se enferme, ¿no? Sería un negocio. Vamos a decir, las farmacéuticas, ¿ya? Entonces, que puedan estar en contra, vamos a decir. No quiero chocar con nadie, pero vamos a decir. Entonces, ¿qué hago en primer lugar? Mi primer objetivo es eliminar esa resistencia. Eliminar la resistencia. ¿Cómo se elimina la resistencia? Explicándole, haciéndole cambiar de opinión. En otras palabras, cambiar de opinión. A eso le llamamos evitar. ¿Ya? Evitar. O sea, que cambie de opinión, que ya no, pues no fastidie tanto, ¿no? Primer lugar. En segundo lugar, es transferir. ¿Qué significa transferir? Transferir significa que un riesgo se lo paso a otro. Esto lo sabemos varios, ¿no? Por ejemplo, cuando uno es gerente y tienes una papa caliente, ¿cuál es el arte? Pasárselo a otro, rapidito, ¿no? A jugar a la pasadita de manos. De taquito, de taquito. De taquito, cabecita, como sea, pero ¿sabes qué? No se queda acá. No le estoy dando malas ideas, disculpe, mi función es simplemente poner en contexto las cosas, ¿no? Transferir. ¿Cómo podemos transferir? Por ejemplo, mediante compartir riesgos. Compartir riesgos es una forma de transferir. Por ejemplo, yo no soy bueno haciendo algo. Hago una alianza con alguien que sí lo es bueno, estoy compartiendo riesgos. Eso es una forma de transferir el riesgo o transferir estas fuerzas en contra. En tercer lugar, la estrategia es mitigar. ¿Qué es mitigar? Es reducir los impactos. Reducir los impactos, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer
voy a hacer la construcción de algo y sé que va a estar bien caliente el tema. Entonces comienzo haciéndolo modular. No lanzo la convocatoria completa, lo hago modular. O sea, para ir viendo, es como ir poniendo el pie a ver si está muy caliente, muy fría el agua, ¿no? De a poco. Reducir el impacto. Eso quiere decir, si me quemo, ya no será, no me quemaré todo el cuerpo, me quemaré, no sé, el dedo pulgar, algo así. O sea, eso es mitigar los efectos. O sea, la fuerza en contra está igual ahí. Lo que hago es que me haga menos daño. En cuarto lugar, simplemente, si ya no puedo hacer ninguna de las otras tres, lo único que me queda aceptar. Y en el aceptar es, se lo digo así de frente, ¿ya? O sea, no voy a venir a ser teórico. Es como se dice, dame que te doy. O sea, disculpe, así como que te, digamos, te impacta negativamente, tienes que también saber responder. Esto es más una actitud de respuesta. Ya no lo puedes controlar, pero tienes que tener respuesta, ¿no? Tener tus cositas guardadas ahí para poder responder y tener para llegar, digamos, a una especie de punto de equilibrio, ¿no? Donde estamos en contra, pero llevamos la fiesta en paz, ¿no? Algo así. Y esas son las 4 estrategias con las fuerzas en contra. La última trata sobre las fuerzas a favor. Las fuerzas a favor, ¿ya? Las fuerzas a favor. ¿Ya? Igualmente sobre las fuerzas a favor estamos colocando 4 tipos de estrategia. Primero, que es asegurar. ¿Qué es asegurar? Primero es asegurar. Asegurar es sinónimo de fidelizar, por ejemplo. Fidelizar es que alguien que te apoya lo comprometes de manera que no pueda cambiar de opinión. Por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros cuando quieres comprometer a alguien que te está apoyando? Le das más responsabilidades, le das más participación. Es una forma, porque la gente que participa ya es más difícil que se pueda retrotraer. Cuando está lejito y está diciendo, sí, estamos bien, mañana se puede ir. Pero cuando ya está haciendo cosas, ya es difícil, ya no puede cambiar. Entonces, fidelizar, ¿no? Es comprometer, ¿no? Es comprometer, es involucrar más, ¿no? Ahora, ¿cómo lo puedes hacer? Normalmente, a ver, recuerden, yo no les voy a hacer una clase de ética en esto. Normalmente alguien está, una fuerza a favor está, porque obviamente va a haber, llamemos un refuerzo, que es positivo para él. Hay un R1, o sea, una recompensa positiva. ¿Cómo puedes hacer que él esté más comprometido? Cuando además del R1, de repente puedes hacer lo siguiente, exista un R2, también positivo. O puedes hacer también que en el futuro, no ahora, esto sería en el ahora, sino que en el futuro exista un R2 también positivo. Esas, para ahí, son formas que harían que las personas se sientan más comprometidas, más involucradas, ¿no? ¿Qué significa compartir? Que es la siguiente, ¿no? Compartir, siguiente. Entonces, por ejemplo, lo que estamos diciendo es que, igualmente, acá el criterio es involucrar. Involucrar más, ¿no? Involucrar más. ¿Cómo podríamos involucrar, por ejemplo? A ver, piensen ustedes, ¿de qué forma la gente gana algo? A ver, la gente está interesada en algo por 2 motivos. Uno, por obtener más beneficio o por reducir sus pérdidas. Repito,
Una persona tiene el interés de incrementar sus beneficios y de reducir sus pérdidas. Entonces, estos conceptos puedes aplicarlo acá para involucrar y así, en cierto modo, lograr el objetivo de compartir. Tercera estrategia, mejorar. Le llamamos mejorar a lo siguiente. Ya no hablo de esa fuerza, sino hablo de las personas que esa fuerza tiene interés. Ejemplo, a ver, ¿a qué voy? Les doy con un ejemplo. Esto lo aprendí hace años, trabajaba en una empresa y había un señor que nos hacía la vida cuadritos. Yo era gerente de administración, no lo digo con nombre propio, era Vinca, ¿ya? Entonces, era gerente de administración, pero yo la verdad que era joven, estaba pintado en la pared, porque este señor venía, y a veces hasta venía con olor a trago y todo, y no podíamos hacer nada. ¿Saben por qué? Porque este señor, no sé, pues tenía una habilidad para mí incomprensible, que era el único que podía reparar nuestras maquinarias media viejas que teníamos ahí. O sea, si el señor no lo hacía, nadie lo hacía. Entonces, él tenía el poder. Se buscaron N formas de hacer que él cambie, pero él sabía que nos tenía controlados. Y tranquilamente nos amenazaba que si no accedíamos a lo que él quería, renunciaba y se iba. No. Y no podíamos permitir eso, porque a mí me lo habían dicho claro, ¿no? Si él se va, antes me voy yo, y después él. O sea, pensé que era gerente de administración. Entonces, había que pensar y se nos ocurrió una idea que, disculpen, creo que fue brillante, pero después se sistematizó y fue así. Pensábamos, ¿qué le puede interesar a él? Más beneficios, menos pérdidas, está bien, pero luego dijimos también que a él también le interesa otros. ¿Y quién fue ese otros? Su hijo. Entonces, involucramos, vamos a decir, en la negociación a su hijo. Involucré en la negociación a su hijo, porque antes solamente hablábamos de él. En este caso, involucré a su hijo. Y el tema fue así, contratamos a su hijo a la empresa. Y entonces le pedimos que él le enseñe a su hijo. Y él capacitó, formó, entrenó a su hijo. Entonces ya estábamos más tranquilos porque cuando el señor faltaba, se metía sus parrandas y todo, ya teníamos, al menos, ya no teníamos comprometido el proceso. Eso es lo que quiero decir. O sea, no solamente pensar en la fuerza, sino pensar en los otros que están alrededor de esa fuerza negativa. Y finalmente, la última... Una pregunta ahí en esa estrategia que emplearon. Y el hijo no vio como que querían un poco desplazar a su papá o algo así, porque cuando faltaba, ¿qué hacían ustedes? Cuando faltaba el papá. Ya en tema informal. Cuando entraba el hijo. Cuando faltaba eso, entraba el hijo. No, ya sé. Sí. O sea, el hijo, claro, lo suplía al papá, ¿no? Ok, pero ¿qué hacían con la falta del papá? Con la falta que había cometido el papá. Informalmente la manejaban. Te confieso, yo no me quedé hasta ver el resultado final, pero te lo digo así de franco, la estrategia era que un poquito más adelante, si el señor no cambiaba, estábamos promoviendo a su hijo, todo. Su hijo incluso le habíamos puesto a estudiar en un instituto y todo. Así que digamos que el padre tal vez podría ser prescindible. No sé cómo se habrá resuelto al final, te comento, pero te soy bien franco, o sea, esa fue la estrategia. ¿Sí? Pero más allá de ese tema, como te digo, la idea, una solución es no pensar solamente en la fuerza, sino qué debilidades tiene esa fuerza, o sea, en quién está pensando esa fuerza y entrar por ahí, ¿no? Y lo último es, la cuarta es comprometer, ¿no? ¿Qué significa lo siguiente, no? O sea, por ejemplo, si alguien me está apoyando, una cosa es apoyar, otra cosa es participar, otra cosa ya es decidir, otra cosa es ejecutar.
obviamente, uno se compromete más en la medida que avanza en esta línea. En esta línea hay mayor compromiso, ¿no? Y bueno, esas son, digamos, en líneas generales, y recuerden, esto es lo que van a hacer ustedes. Solamente para terminar, lo único, algunos tips para reducir esa resistencia al cambio. Como le dije, la escucha activa, vital. ¿Qué es la escucha activa? Recuerden, preguntar, responder, hacer comunicación corporal, vital. Comunicación corporal, o sea, no solamente hablar, sino con el cuerpo, demostrar que estás entendiendo. Trabajar sobre hechos, evidenciar hechos, no solamente palabras. Reducir la incertidumbre, informar y dialogar. Hay que tener ese pensamiento estratégico para ir identificando los incentivos. Miren, les confieso que en este caminar algo aprendí también en mis años mozos haciendo un poquito de política universitaria, y una frase que me queda, que me suena todavía, o sea, no la proceso, me es difícil, pero alguien decía que, digamos, todos los actores siempre tienen alguna necesidad, y de esa necesidad surge la posibilidad de crear un incentivo. Esto suena un poco, parece a la película del Padrino, ¿no? Pero es así. O sea, todos los actores tienen necesidades, y de las necesidades, cuando se identifican, se pueden construir incentivos. ¿Ok? Del proceso de la selección, para terminar, simplemente creo que como resumen, creo que la experiencia de la selección peruana de fútbol nos dice que es importante para oponerse al cambio. Uno, evidenciar que hay un pasado que te da orgullo. Es vital. Cuando la gente mira hacia atrás y no encuentra algo que le dé orgullo, como que no tiene valor. Pierde esperanzas, se desanima. En cambio, cuando mira atrás y dice que ha logrado algo, entonces construyan algo y valórenlo. Denle confianza en el hoy y generen expectativas en el futuro. De esto vamos a hablar un poquito más en la próxima sesión, ¿ya? Pero eso es, digamos, los puntos críticos. Listo. Con esto estamos preparados entonces para la parte práctica de esta sesión. Chile, ¿nos puedes apoyar proyectando la hoja de trabajo, por favor? Para explicarles brevemente. Claro que sí. A ver, voy a proyectar. Dejo de proyectar. Ok. Bien. Entonces, en primer lugar, lo que tienen que hacer es, para el riesgo crítico que han identificado en la unidad 2, en la unidad 1, disculpen, para el riesgo crítico que han identificado en la unidad 1, y recuerden, riesgo crítico es el que más se acerca a 25, en la última hoja de la unidad anterior. Para ese riesgo, generen una propuesta de valor. Recuerden, una propuesta de valor es una solución a ese riesgo, ¿ya? Y lo colocan ahí justo donde está marcando Chile, exactamente ahí. Ahora, para esa propuesta, se preguntan qué fuerzas pueden estar teniendo un interés, ya no sobre el proceso, ahora sobre la propuesta. Sobre la propuesta que ustedes puedan plantear, se preguntan qué fuerzas pueden tener un interés. Entonces le hemos dado ahí espacio hasta que puedan colocar hasta 6 fuerzas. Si quieren pueden hacer un poco más, 6. Y paso siguiente, esas fuerzas, exactamente en esa columna, en la columna exacto, ahí ponen si están a favor o en contra. F, si están a favor. C, si están en contra. Me refiero si la fuerza está a favor o en contra de la propuesta de cambio.
paso siguiente, les pedimos que identifiquen intereses. Igual que lo hicieron en la unidad anterior. Ya saben lo que son intereses. Necesidades, deseos, cosas que buscan las fuerzas. Y le hemos dado, en este caso, le hemos dado espacio para que puedan colocar hasta, si quieren, hasta 2 intereses por cada fuerza. Hasta 2 intereses por cada fuerza. Con eso, vamos a la parte inferior. Aquí, al final, solamente copian en esta parte las fuerzas que están a favor y en el de azul, las fuerzas que están en contra. En función de lo que pusieron arriba. Recuerdan que calificaron F a favor, C en contra. Listo. Así es, efectivamente, chicos. Con eso, te van en la parte inferior, ¿ya? Y entonces, acá, la idea es que para las fuerzas que están, en primer lugar, que están a favor, vean ustedes, diseñen cómo aplicar las 4 estrategias que les expliqué hace un momento. Recuerden, para las fuerzas que están a favor, las 4 estrategias son: 1, estrategias de asegurar. Recuerden, fidelizar, evitar que cambien, o sea, que sigan apoyando. Segundo, estrategias de compartir, ¿no? Quiere decir que las personas de repente tengan más cosas, más beneficios, ¿no? Los beneficios no solamente son en este momento, pueden ser también en el futuro. Estrategias de mejorar. Quiere decir que, por ejemplo, la gente también quieren evitarse pérdidas. Y finalmente, las estrategias o tácticas de comprometer. Que quiere decir involucrarlos más en el proceso, o sea, hacerlos participar, hacerlos decidir, involucrarlos en la implementación. De ser posible, desarrollen las 4 estrategias para cada fuerza, de ser posible. No necesariamente en todos los casos pueda ser así. Se los dejo, hagan el mejor intento en todo caso. Y finalmente, en la parte de abajo, hacen lo mismo para las fuerzas que están ahora en contra. Igualmente hemos explicado 4 estrategias. Evitar, recuerdan que es eliminar, o sea, hacer cambiar de opinión. Transferir, que es sinónimo de tercerizar, de compartir riesgos. Cuarto, mitigar, que es reducir los impactos. Y quinto, aceptar, en el cual solamente me queda ver cuando me golpeen, con qué respondo, ¿no? Y listo, esa es la hoja de trabajo, ¿cierto, Chile? Ya no hay más. ¿Hay otra hoja más para esta sesión, Chile? Oye, No, hello. solamente es esta. Solamente esta, ¿ok? Tenemos entonces 9:15. Creo que tenemos unos 30 minutos para desarrollar esto. Creo que es suficiente si trabajamos full. Listo, Chefe. Lo dejo para que organices. Sí, antes de enviarlos a grupos, indicarles de que la PPT, donde se encuentra la parte conceptual que el docente ha explicado, se encuentra en su aula virtual. Igual vamos a enviarles las imágenes donde se habla sobre las estrategias ante las fuerzas en contra de la propuesta de cambio, donde está la estrategia de evitar, transferir, mitigar y aceptar, y las estrategias ante las fuerzas a favor de la propuesta de cambio, para que ustedes puedan, en base a la teoría, realizar las tácticas, ¿ya? Al grupo del WhatsApp. Entonces, vamos a compartirles los grupos a través del WhatsApp. Se ha tenido una pequeña variación de los grupos a comparación de la unidad número 1. Así que van a encontrar, hay algunos compañeros nuevos también. La idea es que ustedes puedan interactuar entre todos para que puedan compartir conocimientos.
¿Hay alguna duda hasta el momento? Ya, perfecto. Se está compartiendo entonces los grupos armados. Y se va a proceder a enviarlos a los grupos en estos momentos. Muy bien. Los enviamos, Liz. Ya están yendo a sus grupos, Shirley. Gracias. Por favor, Liz, en el caso de Pedro Armas, ponlo en el grupo 4, por favor. Está bien. Gracias. Creo que tienes todavía personas ahí que están en la sala principal. Es el internet. El internet porque veo que ya se derivaron. Aunque Luis Pietro no lo veo acá, Lizzy, en los grupos. Luis Pietro. Ajá. El grupo C. Cinco. Grupo C. Ricardo Mendoza está hablando. Ya. Pedro Ricardo, te pedimos por favor, te aparece un icono en la parte de abajo, porque es un tema del internet, parece porque no te ha sido todavía. En la parte de abajo te aparece un icono que es como un cuadrado, que adentro hay otros 4 cuadraditos que dice sección de grupos. Lo ubicas al costado del icono de chat, al costado del icono de participantes, en esa misma línea. ¿Lo ves?
Ulises que también podría ayudar. A Ricardo, a mí me ha funcionado que a veces yo los muevo a otro grupo y de ahí los regreso a su grupo. Ya, a ver, la voy a mover. A ver. Ujú. Julia Soto salió. Chicas. Hola. Hola, Rocío. Hola, Liz. En realidad he estado escuchándolas a medias porque estamos atendiendo unos temas en la oficina, pero ahorita están en trabajo grupal, ¿cierto? Ya. Quería hablar contigo, Liz, Shirley, por lo de mañana. Ya. Dame un 5, porfa. Esta que me escribe una participante por interno. Hablamos después, si no. Esperamos, al final hablamos, ¿sí? Ya está bien. Porfa, porfa. Sí. Ricardo Mendoza. Para entrar al grupo 6. Shirley, en el caso de Ricardo Mendoza, está en el grupo 5. No, grupo 6. Lo que dice allí. Se han hecho algunos cambios, Ricardo. En el WhatsApp se han enviado los grupos. A ver. Ricardo es grupo... Ricardo Mendoza, grupo 5. En el grupo 5 está Ricardo. Pedro Armas, buenas noches. Ya ingresó. Están pidiendo que el profesor, me están pidiendo de que lo derive al grupo de Jacqueline Bustamante. Jacqueline Bustamante es... Grupo 4. Grupo 4, sí. Derívalo, porfa. Listo. Ponle stop en el video, Liz. Ahí.